Iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Quiero invitarle a que oremos para que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, yo quiero darte gracias, oh Dios, por este tiempo, Señor, que tú nos permites acercarnos a tu palabra, oh Dios, y poder escuchar, Señor, poder conocer tu voluntad, Padre Celestial. Padre amado, haz, Señor, que hoy nuestros oídos estén atentos y nuestros corazones estén dispuestos, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, oh Dios, que tú seas derribando todo obstáculo, Señor, y todo lo que se quiera oponer, amado Dios, a este tiempo, Señor, de tu palabra. Padre Celestial, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos permitas preparar nuestro corazón, Señor, y que, Padre Celestial, nos permitas, oh Dios, tener un oído sensible para escuchar tu voz, Señor. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que aún todo preentendimiento que esté en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, que no nos vaya a permitir, oh Dios, escuchar con un corazón limpio esta palabra, Señor, tú seas quitándolo, Padre Celestial, para que podamos oír, oh Dios, con atención, Señor, y ser redarguidos en nuestra mente y en nuestro espíritu, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tu palabra, oh Dios, es maravillosa, oh Dios, y Padre Celestial, como aprendíamos en esta semana, Señor, aquellos que pudimos ver este audio que nos enviaron, Señor, el estudio de tu palabra, el leer tu palabra, el acercarnos a tu palabra constantemente hace cambios grandes, Señor, y fuertes, poderosos, influyentes sobre nosotros, Señor. Entonces permite hoy, Dios, que hoy con hambre y con sed de ti, Señor, escuchemos tu palabra, oh Dios, y que toda monotonía, toda religiosidad, toda pereza, todo lo que estemos haciendo como un hábito, como una costumbre, Señor, se ha quitado de nosotros para que podamos escuchar, Señor, con gozo esta palabra, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo le invito a que vayamos a la Biblia, a Proverbios capítulo 30. Vamos a leer desde el versículo 1. Y el versículo 1 dice: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación que limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos, si bien y cuyos párpados están levantados en altos. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Bueno, hoy vamos a estar hablando cómo nosotros en esta generación, en esta cultura, hemos ido pasando del temor de Dios a la perversión. Pero no solamente está sucediendo en esta cultura o en esta generación, aún dentro de la iglesia de Cristo también hemos ido pasando de el temor de Dios a la perversión. Y es algo muy, muy fuerte. Pero vamos a observar un poquito cómo introduce el proverbista este texto bíblico. Primero que todo, dice que él se llama Agur, que es hijo de Jaque, y le está hablando a dos varones llamados Itiel y Ucal, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, es como si estuviera hablando de su padre y queriendo transmitir una información a otras personas, ¿cierto? Podríamos en cierta manera hablar que estamos hablando de una generación, valga la redundancia. Y más que esa parte, aunque no se sabe muy bien quién era Agur, ni quién era Jaque, ni quién eran estos otros dos personajes,
Sí hay algo que me llamó mucho la atención y es cuando uno mira el significado de los nombres de estos personajes. La palabra Agur significa recolector. No nos da como un nombre de mucha importancia, ¿cierto? Inclusive en algunas otras partes se menciona como un jornalero. Entonces no es alguien muy trascendente, es una persona común. Pero dice que es hijo de Jaque y esa palabra significa piadoso o obediente. Lo que nos da a entender es que este hombre dice yo provengo de un hombre que se caracterizó por su piedad. Y recordemos lo que hablábamos de lo que era piedad, misericordia, amor constante, una característica de Dios. Es un hombre piadoso, es un hombre que obedece, ¿cierto? Pero también el nombre Itiel y el nombre Ucal significan, Itiel significa Dios está conmigo, y Ucal significa consumido. Entonces nos da a entender como un contraste, ¿cierto? Un contraste en el sentido de que Dios está conmigo, pero hay algo que se está consumiendo, hay algo que se está acabando, hay algo que se está desgastando, que está pereciendo, ¿cierto? Entonces, esos nombres llaman la atención respecto al mensaje que vamos a tratar hoy, del temor de Dios a la perversión. Pero también dice ahí en el versículo 1 la profecía que dijo. Lo que está declarando Agur es que lo que él va a decir en los versículos que siguen más adelante son una profecía. Pero ahí el término profecía significa carga. Es decir, es como si para Agur este mensaje que él está teniendo es algo que está siendo pesado sobre él, es algo que él está sintiendo como una carga fuerte, pero al mismo tiempo significa tributo o como un regalo. Entonces, al mismo tiempo, aunque es algo que está siendo pesado porque es algo duro, es algo que confronta, que impacta, que conmueve el corazón de Agur, al mismo tiempo es algo que él quiere entregar como un regalo, que él quiere entregar como un tributo, como algo que quiere ofrecer. Porque al decir profecía, obviamente es una palabra que está siendo revelada, que está viniendo como un mensaje de parte de Dios. Entonces, es esto lo que él quiere ofrecernos, es lo que nos quiere entregar. Nos quiere entregar algo que es doloroso, digámoslo así, pero que al mismo tiempo es una bendición que Él quiere que nosotros entendamos para que nosotros podamos, digámoslo así, vivir y afrontar esta vida de una manera diferente. Entonces, en primera instancia, a partir del versículo 2, empezamos a observar un carácter temeroso de Dios en Agur. Es decir, empezamos a ver en lo que Él nos va a decir cómo Él muestra de Él mismo, cómo Él al autoexaminarse o al reconocerse a sí mismo, uno empieza a notar que él es un hombre temeroso de Dios. ¿Y por qué lo podemos observar? Dice ahí en el versículo 2, ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Y cuando se está refiriendo a rudo, no se está refiriendo a fuerte, sino que se está refiriendo más torpe, más bruto, más bestia, soy yo que ninguno. O sea, él está diciendo, yo no soy precisamente la persona más inteligente, no soy precisamente la persona más hábil, no soy precisamente la persona más ágil, la más capacitada. Al contrario, soy torpe, soy una bestia. Y lo sigue afirmando, lo sigue reforzando, porque dice ahí, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Mire que él está haciendo una comparación y le está diciendo, ni soy sabio en la sabiduría humana, ni tengo la ciencia que tiene Dios. O sea, no soy ni sabio en lo terrenal, ni entre los terrenales, y muchísimo menos me podría comparar con la inteligencia, con la ciencia y con la capacidad que tiene Dios. Dice ahí inclusive, ni tengo, ni aprendí, ni conozco. O sea, yo ni nací con eso, ni lo conocí con el tiempo, o sea, no tengo nada. No soy una persona muy hábil, no soy una persona muy inteligente. Y entonces me impacta mucho eso porque pues nunca había leído en la Biblia que una persona se autodenominara bestia, se autodenominara torpe comparándose con un animal. O sea, nunca lo había leído y me impactó mucho que él a sí mismo se autodenomine de esa forma, reflejando ¿qué? Reflejando que Agur entiende, no que él no sirva para nada, no que
él tenga una baja autoestima y no se valore a sí mismo, sino que él comprende que ante la grandeza de Dios, que ante la magnificencia, ante el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento de Dios, la omnisciencia de Dios, él no es nada, él no tiene nada, él no es grande, él es un animal, él es una bestia. ¿Y por qué podemos darnos cuenta que él ve a Dios como una persona grandísima, como una persona magnífica? Porque dice ahí en el versículo 4, ¿quién subió al cielo y descendió? Mire, observe esas afirmaciones. Y si nosotros recordamos en Juan capítulo 3, está esta misma expresión cuando Jesús está hablando de sí mismo. Él dice, ¿quién subió al cielo y quién descendió? Sino el mismo que está en el cielo. Y está hablando de él, que él, es 10, él era 100% Dios y 100% hombre. Él estaba teniendo un acceso a lo celestial, entre tanto que estaba morando en medio de lo terrenal. Entonces, ¿de quién nos está hablando Agur? Pero no solamente eso, sino que sigue diciendo, ¿quién encerró los vientos en sus puños? Nadie puede hacer eso. Y luego dice, ¿quién ató las aguas en un paño? ¿Y quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, impacta mucho que él diga eso. Él está mencionando a Dios Padre y a Dios Hijo, está profetizando. O sea, lo que él está diciendo es profético, lo que él está diciendo es real. Está hablando del Padre y está hablando del Hijo. Y está diciendo, tú sabes quién hizo todas estas cosas. ¿Sabes cómo se llama? Se llama el Padre y se llama su Hijo Jesucristo. Son grandísimos, son poderosos, son temibles, son tremendos, porque ¿quién puede hacer lo que ellos han hecho? ¿Quién puede hacer? Manejar la naturaleza, manejar la creación como ellos lo manejan. Entonces, ¿qué observamos en el corazón de Agur? Un hombre que tiene temor de Dios. Porque el temor de Dios nos hace comprender la grandeza del Dios al que nosotros alabamos y la pequeñez de nosotros frente a ese Dios. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, nosotros vemos a Dios muy grande y nos inspira muchísimo respeto. Y nosotros frente a Él nos sentimos muy pequeños, muy insignificantes. Y eso refleja que en nosotros hay temor de Dios. Y entonces Él sigue diciendo, versículo 5, toda palabra de Dios es limpia. Y vuelve y afirma lo que yo les mencionaba en la predicación anterior. Toda la palabra, todo lo que Dios habla, todo lo que Dios dice, otra vez es el mismo término, todos los dichos de Dios son sin contaminar, han sido probados. La palabra limpia ahí es la misma que se mencionaba en el Salmo 12 que predicaba el culto anterior. La palabra de Dios es limpia, ha sido probada, ha sido refinada y no tiene nada alterado, no tiene ninguna contaminación, no tiene nada dañado. Él es perfecto, su sabiduría, lo que Él habla, el entendimiento que Él transmite, toda la ciencia que expresa, es perfecta, es limpia, es pura. Y entonces viene y dice una palabra que yo quiero que usted y yo guardemos hoy en nuestro corazón, porque entonces Él viene y dice, Él es escudo a los que en Él esperan. Él es escudo a los que en Él esperan. Y mire, es hermoso, hermoso, me encantó esa frase, porque es como si Él dijera, yo no soy el más inteligente, yo soy torpe, yo soy bruto, pero reconozco que aunque yo soy pequeño, reconozco que hay un Dios gigante, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios soberano. Y ese Dios, que tiene una palabra limpia, ha dicho que es escudo a los que en Él esperan. No es malo sentirse insignificante y pequeño. No es malo sentirse incapaz. No es malo reconocer que somos muy pequeños frente a la grandeza de Dios, cuando podemos decir, pero tenemos ese Dios que nos cubre.
pero tenemos ese Dios que es escudo alrededor de nosotros. Y yo quiero invitarle a usted en este momento a que se devuelva un poquito en Proverbios capítulo 2, porque el libro de Proverbios utiliza en varias ocasiones este término de escudo. Y ahí en Proverbios capítulo 2, versículo 7, dice, Él provee de sana sabiduría, escuche, teniendo en cuenta lo que venimos hablando. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es decir, a los que tienen temor de Dios. Y porque reconocen su grandeza y nuestra pequeñez, lo obedecen. A esas personas, Él es escudo alrededor de ellos. Ahora yo quiero que usted vaya ahí mismo al capítulo 10, versículo 29, y dice ahí, el camino de Jehová es fortaleza. Está hablando otra vez de protección, está hablando otra vez de que nos refugia, en Él nos podemos esconder. Entonces dice ahí, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. O sea, Agur está diciendo, yo puedo estar seguro de la protección, del escudo que es Dios alrededor de mí, porque yo soy un hombre temeroso de Dios. Y sigue diciendo en Proverbios capítulo 18, versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Glorioso, maravilloso. Porque Él es escudo, como dice ahí en Proverbios 30, a los que en Él esperan, Él es escudo. Pero esos que esperan en Él, están esperando en Él, porque han tomado la posición correcta delante del Rey de Reyes. Somos pequeños, somos insignificantes, Él es el Dios Todopoderoso y yo me sujeto a Él, porque sus palabras son limpias. Entonces por eso termina diciendo en el versículo 6, no añadas a sus palabras para que no te reprendan. Y entonces hace una advertencia, ojo, ten cuidado, no aumentes, no le incrementes, no le pongas a la palabra cosas que no dice. No quieras completarla, complementarla, no quieras agregarle cosas que no está diciendo el Señor. Ten cuidado, en tu temor de Dios cuida de eso. ¿Por qué? Dice ahí, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Para que Dios no te pruebe por tener la altanería de tú empezar a decir cosas que Dios no está diciendo, a agregar cosas que Dios no está agregando y entonces tengas que aparecer, tengas que ser evidenciado como una persona mentirosa. Y nosotros como cristianos estamos llamados a cuidarnos de eso. Dios está completo. Toda su obra está completa y nosotros no podemos añadirle a lo que Él ya ha dicho, añadirle a lo que Él ya ha establecido, intentando parecer más sabios. No, ya Él es completamente sabio y su obra está completa. Entonces Él empieza a hacer una advertencia respecto a el temor de Dios. Porque una persona que se siente muy pequeña ante la grandeza de Dios no se va a atrever a añadirle a la palabra de Dios, a lo que Dios está diciendo. Pero una persona que está empezando a perder el temor de Dios, que está empezando a perder ese respeto hacia Dios, puede caer en el error de empezar a añadirle a la palabra cosas que la palabra no está diciendo, a añadirle a los dichos de Dios cosas que Dios no está diciendo. Y entonces en ese carácter temeroso de Dios viene Agur y hace como una petición, como una súplica a Dios. ¿Por qué? Porque la meta de Agur es mantener hasta la muerte un carácter temeroso de Dios. Y entonces por eso Agur hace una demanda, hace una doble petición. Toca dos aspectos sobre los cuales él está diciendo, Dios, ayúdame, Dios, guárdame. ¿Y cuáles son esos dos aspectos? Versículo 7. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Y viene Agur y le dice al Señor, mire Señor, yo necesito, yo ansío, yo deseo, yo estoy buscando dos cosas. Y iglesia, cuando una persona quiere conservar un carácter temeroso de Dios, maneja un estilo de oración.
Y en ese estilo de oración, lo que Él va a estar pidiendo constantemente, lo que Él va a estar buscando, lo que Él va a estar deseando, lo que va a estar requiriendo constantemente, es tener ciertas características que le ayuden a conservar el temor de Dios. Nuestro temor de Dios aún se refleja en lo que nosotros le pedimos a Dios. Nuestro temor de Dios aún se refleja en lo que nosotros estamos deseando en nuestro corazón, en lo que estamos buscando cuando vamos a la presencia de Dios. Porque una persona con temor de Dios va a buscar, va a pedir cosas que cada día lo afirmen y lo fortalezcan en su temor de Dios. Y Él viene y dice ahí, no me las niegues antes que muera. O sea, Señor, no me rehuses esta petición, no me prives de esto, Señor, no me impidas esto. ¿Cómo lo está pidiendo Él? Como, ay, bueno, Señor, sí, tú sabes, yo sé que tú quieres que yo sea obediente, entonces, Señor, ayúdame a ser obediente. Sí, Señor, tú quieres que yo no diga mentiras, Señor, ayúdame a que no diga mentiras. No, Él está diciendo esto como una necesidad imperante y le dice, Señor, no me vayas a decir que no, esto lo necesito. ¿Y cuáles son las dos cosas que Él necesita en ese carácter que quiere mantener un temor de Dios? En primer lugar dice ahí en el versículo 8, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y yo observo ahí que Él está pidiendo temor de Dios en su corazón a la hora de hablar y a la hora y en su ser. Él está diciéndole al Señor, Señor, vanidad. La palabra vanidad es la palabra mentira que hablábamos en el Salmo 12. Que yo les decía a ustedes, desolación, malicia, falsedad, engaño. Y Él está diciendo, Señor, guárdame de la falsedad. Guárdame de ser una persona engañosa. Guárdame de ser una persona vana, vacía, porque también significa vana. Dice, guárdame de ser una persona maliciosa. Guárdame de ser una persona que sea idólatra. Está hablando de su ser. Está diciendo, Señor, dame un carácter interno que no procure traer desolación. Pero luego dice, de palabras mentirosas. Y ahí la palabra mentirosa es literalmente no verdad. O sea, Señor, guárdame en lo que yo hable, para que lo que yo hable, en las palabras que yo emita, nunca diga mentira. Yo quiero invitarle a usted que se haga una evaluación por un momento. Las palabras que usted habla nunca dicen mentiras. Nosotros, Él está diciendo, Señor, yo quiero tener un hablar con verdad, un hablar limpio, un hablar sincero, Señor. Yo quiero tener un hablar que no tenga nada de falso. Y mire, ¿por qué el proverbista está pidiendo, Señor, vanidad y palabra mentirosa, póngalo lejos de mí? Porque Dios aborrece, iglesia, las palabras mentirosas. Y por eso les decía que la palabra vanidad es la misma palabra mentira del Salmo 12, capítulo 2. Porque están teniendo que ver con lo mismo. Dios aborrece toda la falsedad. Iglesia, aprendamos que la palabra de Dios dice que el que miente le llama padre a Satanás, porque es padre de mentira. Jesucristo es camino, verdad y vida. Él solamente anda en la verdad. Y el que anda en mentira está siguiendo, está obedeciendo a Satanás. A él no le gusta la mentira. Y mire, nosotros lo podemos observar ahí en el texto bíblico. Yo quiero invitarle que se devuelva a Proverbios capítulo 6. Porque volvemos a lo mismo, el libro de Proverbios trabaja mucho estos asuntos. Versículo 17, y en el versículo 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos y la lengua mentirosa. Ahí está mencionando 2 de las 7 cosas que él aborrece. Y una de las cosas que Dios aborrece son las lenguas mentirosas. Pero luego sigue diciendo en el versículo 19, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre sus hermanos. ¿Con qué sembramos discordia? ¿Con qué actuamos como testigos falsos hablando mentiras?
con nuestros labios. Y la palabra de Dios dice, yo aborrezco estas cosas. Vayamos al capítulo 10, versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Mire qué tan tremendo. El que encubre el odio, cuando nosotros estamos guardando y guardando y guardando rencor en nuestro corazón y no sanamos cosas, dice, es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia, vuelve otra vez a hablar de lo que habla, es un necio. Pero sigue diciendo ahí en el capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad, los que hacen verdad son su contentamiento. Mira que está haciendo el contraste. La mentira yo la abomino, pero el que dice la verdad yo trae a mi vida contentamiento. Entonces por eso es que el proverbista está ahí diciendo, Señor, vanidad y labios mentirosos, apártalos de mí. Esa es la primera cosa, Señor, que yo te pido, que yo te demando, Señor, y que quiero que no me permitas morir sin que tú me la des, Señor. Es algo indispensable para mi vida porque yo quiero conservar un carácter temeroso de Dios. Pero en segundo lugar, Él viene y dice en el mismo versículo 8, en la parte B, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Y yo creo que la segunda área que me impacta mucho para que nosotros podamos conservar el temor de Dios es el área de la no avaricia, sino el contentamiento. Es el área de el no amor al dinero. Mire, algo que el Señor me hacía examinar en estos días es que el amor al dinero ha traído destrucción dentro de la iglesia. Porque a personas que el Señor ha prosperado económicamente, en vez de afianzarse y ser más fieles en Dios, se han apartado o se han enfriado espiritualmente. Y entonces resulta que la riqueza dañó su corazón. Pero no porque la riqueza no la podamos tener, sino porque amamos esa riqueza, porque nos enamoramos del dinero, porque nos volvemos ávaros. Y por eso Él está diciendo, mire Dios, para yo poder conservar el temor de Dios, yo necesito que tú me ayudes. ¿Y cómo me vas a ayudar? Ni me des tanto, ni me des tan poquito, Señor, sino que manténme con lo necesario. Y mire, lo necesario se refiere a la ración que yo necesitaría, la ración que tú consideres asignarme para que yo me sostenga. Señor, manténme con lo que tú hayas promulgado, con lo que tú hayas dictado que yo debo de tener. Así como una vaca tiene una porción diaria establecida de comida, así como un pájaro tiene una porción establecida, o sea, tiene algo que es lo que necesita para sostenerse y punto. Así, Señor, yo lo que te pido es que me des lo necesario. No me des más de lo que yo necesito, ni menos de lo que yo necesito. ¡Wow! Yo creo que nosotros hoy no oramos así. Porque hoy no queremos tener contentamiento con lo necesario, sino que nosotros en nuestro corazón estamos anhelando un poquitico más, otro poquitico más, otro poquitico más. Pero entonces este hombre en esa sabiduría, donde él dice que es bruto, pero no lo es un hombre sabio, en esa sabiduría él viene y dice, Señor, porque mira, en el versículo 9, no sea que si usted me da mucho, o sea, dice ahí, no sea que me sacie, si yo me siento llenísimo, si me das mucha bendición, si estoy muy abundado, si empiezo a tener más de lo que necesito, ¿qué termine haciendo? Te niegue. Pero, dice ahí, o si siendo pobre hurte, blasfeme de ti. ¿Cuál es el temor que tiene este hombre en su corazón? El temor que él tiene es de alejarse de Dios. Porque él dice, Señor, tú eres escudo a los que en ti esperan. Tú eres superpoderoso y yo soy insignificante. Si yo me alejo de ti, me pierdo. Por eso, Señor, prefiero que no me des demasiado, ni me des tan poquito para que yo no termine negándote, para que yo no termine blasfemando de ti, para que yo no termine alejándome de ti, para que yo no termine, Señor, perdiéndome.
Iglesia, no le estamos teniendo temor a perdernos. No le estamos teniendo, no le estamos teniendo temor a alejarnos de Dios. No le estamos teniendo temor a enfriarnos espiritualmente. No le estamos teniendo temor a pasar días sin buscar la presencia de Dios, sin leer su palabra, sin arrodillarnos delante de Él. No le estamos teniendo temor a eso. Este hombre le tenía temor a eso y por eso él decía: Señor, yo no quiero, Dios, que tú no permitas, Señor, que de pronto porque sea sobreabundado yo te repudie. Porque sea abundado yo termine negándote a ti. Me impacta eso, lo que significa la palabra negar. ¿Sabe qué significa? Señor, por yo ser abundado materialmente, termine fingiendo sumisión a ti, que no es verdadera. Porque eso es lo que nos está sucediendo a muchas personas que en este momento estamos viviendo abundancia económica. Fingimos ser personas sujetas a Dios, fingimos ser personas sometidas, ser personas temerosas de Dios. Y el Señor lo está observando. Y entonces lo que estamos haciendo es negándolo, porque realmente no hay sujeción. Pero Él dice: pero tampoco me des tan poquito, tampoco me hagas pasar necesidades, porque si termino pasando necesidades, yo puedo empezar a blasfemar de ti, es decir, a hablar mal de lo que he conocido de ti, a terminar denigrando, a terminar dañando, manipulando de una forma mala lo que yo he aprendido de ti. Porque cuando nosotros pasamos necesidades y cuando vemos mucha escasez en nuestra casa, nuestra fe se pone a tambalear y muchas veces terminamos renegando, muchas veces terminamos ofendiendo a Dios con nuestras palabras, quejándonos y negando su existencia, negando su realidad, su veracidad. Y Él dice: Señor, no hagas eso, no me permitas pasar por necesidades, por pasar por hambre, pasar por ser despojado, por entrar en ruina, para que yo no reniegue de ti. Porque, Señor, mi meta, mi deseo es mantener el temor de Dios. Entonces, hasta aquí hemos visto un hombre con un carácter temeroso de Dios y con un deseo de persistir en ese temor de Dios. Pero ahora él empieza a partir del versículo 10 a dar un consejo hacia afuera. Ya no está hablando de él, ya no está hablando de cómo se ve él ante Dios, ya no está hablando de qué le pide él a Dios para conservar su temor de Dios, sino que ahora empieza a hablarle a las personas. Y entonces dice: no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Y yo quiero que analice un poquito eso. ¿Qué es lo que este hombre está empezando a decirle a la gente? ¿Qué es lo que les está diciendo? Ojo, si usted ve a un trabajador, no vaya y lo acuse con el patrón si lo ve haciendo algo que no debe de hacer o si lo ve haciendo algo que a usted no le agrada. No vaya y no lo acuse delante de su patrón. No sea que ese hombre, por usted venir y en vez de pronto corregirlo a él, irse a decirle al patrón, lo termine maldiciendo. Y utiliza la palabra maldecir. Y la palabra maldecir ahí significa lo disminuya, lo empiece a tratar como alguien insignificante, lo trate como alguien despreciable, le pierda el respeto. Me llamó la atención porque uno podría decir: pero ¿y ese versículo qué tiene que ver con lo que venimos hablando? ¿Qué tiene que ver con pasar del temor de Dios a la perversión? ¿Cierto? Y luego dice ahí, termina diciendo: y lleves el castigo. Y ahora que es como que el malo fuiste tú por ponerte de sapo. El malo fuiste tú por ponerte a dar quejas. ¿Saben qué tiene que ver eso? Que es que el carácter perverso y falto de temor de Dios se construye.
Y cuando hemos adquirido ese carácter, a nosotros no nos importa venir y pararnos sobre otra persona, humillarla, exponerla públicamente. Porque ya sencillamente hemos perdido mucho ese temor de Dios. Y mire, yo se lo quiero demostrar. ¿Y cómo se lo quiero demostrar? Empecemos a observar lo que dicen ya los versículos del 11 al 14. Los versículos del 11 al 14 dice ahí, hay generación que maldice a su padre. Y yo quiero invitarle a que usted mire por un momento, usted observe ahí por un momento la evolución del texto. ¿Qué es lo primero que hace la generación? Él empieza a hablar en los 4 versículos, 11, 12, 13 y 14, de las generaciones. ¿Cierto? De un pueblo en un lapso de tiempo. ¿Cierto? ¿Qué es una generación? Es una persona que vive su vida, o sea, voy a decírselo aquí de una forma, dice, dar significa lapso de vida desde el nacimiento hasta la madurez. Eso es una generación. Desde que yo nazco hasta que ya me hago adulto, ahí hay una generación. Hasta que madure, ahí ya hay una generación. Entonces, está hablando de una generación y está diciendo algunas características de esta generación. Y vamos a mirar cómo evoluciona esta generación o cómo devoluciona, porque está pasando a volverse perversa. Entonces, ¿cómo devoluciona esta generación? Y yo quiero que usted lo observe. Mire lo que dice en el versículo 11. ¿Cómo empieza a devolucionar esta generación? Dice ahí que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Qué es lo primero con lo que nosotros, o quiénes son los primeros con los que nosotros tenemos contacto cuando nacemos? Con nuestros padres. Y aquí está mostrando que esta generación empezó a dañarse desde ahí. Desde que estaban con sus padres, desde que vivían con sus padres. Pero luego sigue diciendo en el versículo 12, hay generación limpia en su propia opinión. Entonces ya vemos otra evolución, ¿cierto? Ahora no solamente trata mal a los papás, sino que ahora se considera a sí misma buena. Pero sigue diciendo, versículo 13, hay generación cuyos ojos son altivos. ¿Y qué sucede cuando una persona se considera buena? Se va volviendo soberbia. Y entonces dice el versículo 14, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra. Cuando estamos llenos de limpieza en nuestra propia opinión y soberbia, ¿cómo tratamos a los demás? Por eso es que el versículo 10 dice, no acuses al siervo, no vengas y lo expongas, ¿cierto? No abras la lengua para calumniarlo. ¿Por qué? Porque está hablando de una persona que está volviendo sus dientes espadas y sus muelas cuchillos. Está siendo muy bueno para atacar al otro. Pero eso no sucedió de la noche a la mañana. Sino que esa perversión o ese entrar en esa falta de temor de Dios fue formándose en un proceso. Entonces vamos a observar un poquitico más ese proceso. Vamos a observarlo un poquitico más, porque entonces, ¿qué es lo primero que hace esta generación? Maldice, y volvemos al término que mencionábamos arriba. ¿Qué es maldecir? Hacer insignificante, hacer despreciable, disminuir, para perderle el respeto a. Yo quiero que observemos hoy en día cómo estamos viviendo. Hoy en día está sobreabundando la falta de temor a Dios, de temor de Dios. Pero ¿desde dónde está arrancando eso? O más bien, ¿qué efectos está trayendo eso? ¿Qué efectos está trayendo que ya no criemos a nuestros hijos con temor de Dios? Que entonces estamos encontrando una generación perversa. Y entonces esa generación perversa, que la estamos viendo desde pequeños, ¿cómo están viendo a sus papás hoy en día? No hay respeto al padre. Se ve al padre o a los padres como personas insignificantes. Se ven a los padres como personas despreciables, como personas disminuidas. Ya no las vemos con esa grandeza que veían los hijos a los papás antes, que les tenían hasta miedo, sino que ahora los hijos se sienten los dueños y señores. Y ahí es donde está empezando a observarse una generación
perversa que se está gestando. Porque no respetan a sus padres, porque los disminuyen, porque los desprecian, porque no los ven como insignificantes. Y por el contrario, o sea, no hacen esto y por el contrario, dice ahí, y no bendice a su madre. Y bendecir significa arrodillarse, adorar. Eso significa bendecir, barak, adorar. El mismo término que usamos para bendecir a Dios, adorar. Y está diciendo, es que un hijo debería venerar a sus papás, debería adorar a sus papás en el término de esa reverencia, no en el término de idolatría, sino en el término de reverencia, debería de postrarse ante sus papás. Pero hoy los hijos no se postran ante sus papás, no, los desprecian, porque estamos formando una generación perversa. Porque estamos volviéndonos una generación perversa. Y nos estamos volviendo una generación perversa porque no tenemos temor de Dios. Y entonces cuando nos vamos creciendo así, ¿qué sucede con un muchacho que se crece en la casa creyendo que es el que manda en la casa? Que entonces sucede lo que dice el siguiente versículo, el 12. Se cree limpio, se cree puro, se cree sin mancha a sus propios ojos. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy con la sociedad? ¿Qué es lo que está pasando hoy con la sociedad? Que hoy nos encontramos una sociedad llena de gente que no reconocemos que estamos actuando mal, sino que nos creemos buenos. Y por esa razón constantemente cuando otra persona hace lo que no nos gusta, lo juzgamos. ¿Y por qué lo juzgamos? Porque no creemos que tenemos el derecho de hacerlo. ¿Y por qué creemos que tenemos el derecho? Porque nos creemos buenos. Creemos que es que nosotros no estamos haciendo un montón de cosas malas y que en cambio los otros sí están haciendo un montón de cosas malas. Y entonces en ese proceso dice ahí, me impacta mucho como termina el versículo 12, porque dice ahí, si bien no se ha limpiado de su inmundicia, y la palabra inmundicia es excremento. Se creen limpios a sus ojos y están llenos de excremento. Se creen limpios a sus ojos y están llenos de estiércol, dice ahí. Se creen limpios a sus ojos y están llenos de suciedad. O sea, si observamos es lo contrario a lo que nos mostraba Gura al principio. Soy torpe. La generación que estamos viendo hoy, inclusive nosotros, pueblo cristiano, es una generación que nos creemos limpios en nuestra propia opinión, que creemos que estamos haciendo las cosas bien. Cuando realmente, iglesia, estamos llenos de suciedad, por no decir otra palabra más, la otra palabra más fuerte. Estamos llenos de suciedad. Y no es para que nos estemos ahí golpeando de pecho o diciendo es que todo es pecado, no, sino para que tengamos una radiografía más real de nosotros. Y por esa radiografía nos acerquemos con humildad delante de Dios y digamos, Señor, gracias porque nos aceptas a pesar de que te fallamos, perdónanos y ayúdanos a ser personas mejores. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Pero entonces, cuando una generación no respeta a sus padres, el paso que sigue es que se sienten limpios en su propia opinión. Y entonces el paso que sigue, ¿qué pasa cuando, lo decía ahorita, cuando una persona se siente que está haciendo las cosas muy bien, que es muy buena? Dice el versículo 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados. Somos soberbios. ¿Y qué es lo que domina la cultura hoy en día? La soberbia. A mí no me diga qué tengo que hacer, no me diga cómo lo tengo que hacer. No se meta en mi vida que yo no me meto en la suya. No, es que yo tengo mi manera de vivir, esta es mi manera, mi forma de ser. Yo nací así, así me crié, así me voy a morir. Y yo no quiero cambiar y punto. Si yo me siento bien así. Somos soberbios, estamos llenos de soberbia. Y entonces por eso es que termina diciendo, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿Cómo nos estamos tratando debido a tener un corazón perverso que si no ha respetado a los padres, menos vamos a respetar a los desconocidos? ¿Cómo estamos siendo? Que hemos adquirido un corazón que nos creemos buenos en nuestra propia opinión y que estamos llenos de soberbia. ¿Cómo estamos tratando a los demás? Mire, me impacta mucho, dice ahí,
para devorar. Y yo no sé si usted recuerda que hace unos días que prediqué, le daba el texto de Gálatas 5, dice que si nos comemos, no sea que nos mordamos también. Hablando de que nos comemos, nos mordemos, nos destruimos los unos a los otros, nos dañamos, devorar, carcomer, destruir a alguna persona, acosarla maliciosamente. Cuando nosotros estamos hablando, estamos muchas veces destruyendo a muchas personas, cuando estamos acosándolas, oprimiéndolas, nos los estamos comiendo. Por eso es que arrancó con el versículo 10. Cuando acuses, dice ahí, no acuses al siervo. Entonces, iglesia, desafortunadamente, si hacemos un paralelo y hacemos un análisis, son más las personas que estamos viviendo con un carácter perverso que con un carácter como el que tenía Agur, donde se veía pequeñito, donde tenía un respeto impresionante por Dios, donde decía, Señor, prefiero que me quites tales cosas, pero yo no me quiero apartar de ti. Entonces, iglesia, la conclusión que yo le quiero regalar hoy es que hay dos caracteres, uno de bendición y uno de perversión. Y esos caracteres, ese carácter de nosotros se está formando a través de nuestras generaciones. El primero es el que sigue desarrollando temor de Dios. Usted y yo como cristianos estamos llamados a tener un carácter que siga desarrollando temor de Dios. El segundo es el que le está dando desenfreno a su ser, a sus emociones, a lo que quiere hacer, que es ese carácter perverso. Entonces, necesitamos tomar una actitud más humilde y reconocer que somos torpes y no seguir adoptando una posición tan altiva en donde ya no estamos teniendo respeto hacia nada, hacia nadie, y nos está llevando a tener un carácter perverso. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Te damos muchas gracias, Señor. Yo te doy gracias, amado Dios, por la vida de este proverbista Agur, Señor, porque realmente, oh Dios, lo confronta a uno muchísimo ver que él tenga un carácter, Señor, que se autodescriba de esa manera, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque estamos en unos municipios muy soberbios, Señor, perdónanos, porque una de las cosas que caracteriza a Antioquia es el orgullo antioqueño, Señor. Perdónanos, Señor, porque ha sido una cultura, Señor, un departamento criado, Señor, en medio de orgullo y de altivez, Padre Celestial. Padre Celestial, perdónanos, Señor, porque sí, el pueblo antioqueño es muy, muy bueno para muchísimas cosas, pero necesitamos reconocer que tú, Señor, eres el grande y que nosotros somos brutos, somos torpes, Señor, que realmente frente a ti, Señor, somos unas hormigas, somos tan pequeños, Señor, tan, como dice tu palabra, gusano de Jacob, como unos gusanos, amado Dios. Padre Celestial, perdónanos, Señor, perdónanos por todo esto, Dios, perdónanos, porque, Señor, nos creemos limpios en nuestra propia opinión y eso nos ha llevado a señalarnos los unos a los otros. Yo te pido perdón, amado Dios, por la manera en que yo juzgo o he juzgado, Señor. Yo te pido perdón, Señor, por todas estas cosas, Señor, que realmente, Dios, no están bien, Señor, no he hecho bien, Señor, y te pido, Dios, que me des un carácter, oh Dios, humilde, Señor, un carácter, amado Dios, que reconozca, Padre Celestial, que
son los que esperan en ti, los que van a ser guardados, Señor, pero no por su fuerza, sino por tu poder, porque el grande, el sabio, el poderoso, el que tiene el control de todas las cosas eres tú, Señor. Perdónanos, amado Dios, perdónanos, Señor, y si es necesario que todas estas cosas sigan pasando para que tú estés limando nuestro carácter, Señor, hoy lo aceptamos, Señor, hoy lo tomamos, hoy lo asumimos, amado Dios, y te decimos, Señor, aquí estamos, Señor, ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Señor, y menos como nosotros. Ayúdanos, Señor, a salir, a romper ese esquema, Señor, de perversión en el cual quizás nosotros, nuestros hijos, nuestras familias han venido desarrollándose, Señor. Perdónanos porque quizás en la abundancia económica hemos, Señor, negado tu presencia, o quizás en medio de necesidad, Señor, hemos blasfemado de tu nombre, Padre. Perdónanos, oh Dios, por las palabras mentirosas, por la vanidad, Señor, con la que hemos actuado, Señor. Perdónanos, amado Dios, por haber quizás hablado, Señor, despreciado a nuestros padres, no haberlos honrado, Señor. Perdónanos, oh Dios, por todo lo que hemos estado haciendo mal, Señor, y danos un carácter, oh Dios, que hoy quiera, Señor, someterse a ti, oh Dios. Padre, pero gracias porque eres escudo para los que esperan en ti, Señor. Gracias, amado Dios. Hoy queremos, Señor, tener ese temor de ti, oh Dios. Yo te doy muchas gracias, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.